Y si la puerta que permaneció sellada durante siglos nunca se cerró del todo en el corazón de Jerusalén, tras capas de piedra que permanecieron intactas desde 1541, algo ha cambiado. La puerta dorada, que durante mucho tiempo se creyó que permanecería cerrada hasta el regreso de Jesucristo, es ahora el centro de un descubrimiento que nadie esperaba en 2026. Bajo su arco sellado, los investigadores han descubierto evidencia de una puerta de entrada aún más antigua, enterrada tan profundamente que precede a imperios, guerras e incluso a la memoria de aquellos que intentaron borrarla. Pero aquí es donde la cosa se pone inquietante. Esta estructura oculta no es solo una capa más de la historia. Su alineación, su construcción y lo que parecen ser indicios de una preservación intencional plantean interrogantes que los historiadores no pueden explicar fácilmente. ¿Por qué se dejó intacta? Y lo que es más importante, ¿por qué parece que estaba destinado a ser descubierto ahora, antes de revelar lo que los investigadores apenas están comenzando a comprender? Dale a me gusta y suscríbete, porque algunos creen que este es exactamente el tipo de descubrimiento que las instituciones poderosas nunca quisieron que se viera. Durante siglos, esta puerta ha sido un símbolo de profecía, silencio y expectativa. Ahora, con las nuevas tecnologías que revelan lo que el tiempo intentó ocultar, ese silencio se rompe. Y lo que emerge bajo la puerta dorada no es solo piedra antigua, es un mensaje. En Jerusalén existen muchas leyendas urbanas. Muchas de ellas tienen que ver con la puerta dorada y el hecho de que esté cerrada. ¿Por qué está cerrada? Fue sellada en piedra hace 5 siglos, no por el tiempo, sino por el miedo. Dijeron que permanecería cerrada hasta el regreso del Mesías. Pero ahora algo ha cambiado. En lo profundo de las antiguas murallas de Jerusalén, la puerta dorada, otrora silenciada por imperios, se ha abierto parcialmente. Y si la profecía es cierta, entonces esto no es solo arqueología. Es el comienzo de algo divino. La llaman la puerta dorada, pero durante siglos no ha sido más que piedra y silencio. Situada en la muralla oriental de la ciudad vieja de Jerusalén, la Puerta Dorada, también conocida como la Puerta Oriental o la Puerta de la Misericordia, mira hacia el Monte de los Olivos y domina el antiguo Valle de Cedrón. No está abierta al tráfico, no recibe turistas, ni siquiera cruje con el viento, porque está sellada, tapiada y sin tocar durante más de 480 años. Pero esta no es una puerta cualquiera. Esta puerta tiene un gran significado, un significado espiritual. Tanto la tradición judía como la cristiana creen que el Mesías pasará por ella. Para los cristianos, es el lugar por donde Jesús entró en Jerusalén antes de su crucifixión, cumpliendo así la profecía de Zacarías sobre un rey humilde montado en un asno. Para los judíos, es la puerta de entrada del Redentor que vendrá y restaurará a Israel. Y quizás por eso en 1541, Solimán, el magnífico gobernante del Imperio Otomano, ordenó sellarla piedra a piedra, no con ceremonia, sino con estrategia. Algunos creen que temía las profecías. Otros dicen que quería frustrar cualquier esperanza judía de salvación, para asegurarse de que ningún sacerdote o figura mesiánica pudiera pasar por allí. Se construyó un cementerio musulmán justo enfrente de la puerta, con la creencia de que ningún hombre santo cruzaría el umbral de los muertos. Pero si la profecía debía ser impedida, ¿por qué parece que la historia sigue resistiéndose? Porque ahora, por primera vez, en generaciones, las cámaras interiores de la puerta, una vez sepultadas en silencio, supuestamente han sido abiertas a los fieles, y ya sea por obra humana o por milagro. Este cambio
está despertando algo ancestral. La puerta no se cerró simplemente para protegerla. Se selló con un propósito. En Ezequiel 44:2, una antigua profecía susurra a través del tiempo. Esta puerta debe permanecer cerrada, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Esa sola afirmación lo cambia todo. No fue un acto de rey, fue un decreto divino. Según muchos eruditos, esta profecía apunta al momento en que Jesús entró en Jerusalén, el domingo de Ramos, cruzando el Monte de los Olivos y entrando por la puerta oriental, cumpliendo así la visión descrita en Zacarías 9:9. Pero después de ese momento, algo cambió. Si la presencia del Señor entró por esa puerta, como escribió Ezequiel, entonces no debía volver a abrirse hasta su regreso. Sin embargo, Solimán, por desconocimiento o rebeldía, hizo lo que la profecía ya había predicho, la selló creyendo que podía impedir lo que estaba escrito. Pero al hacerlo, puede que en realidad lo haya cumplido. Una y otra vez, otros han intentado deshacer lo que Dios pudo haber ordenado. En 1917, mientras los líderes musulmanes se preparaban para demoler la puerta, por completo las fuerzas británicas tomaron inesperadamente el control de Jerusalén, deteniendo el plan. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, los líderes israelíes consideraron reabrirla, pero un rabino respetado les advirtió: solo el Mesías puede abrir esa puerta. La historia ha intentado intervenir, pero algo siempre se ha resistido, como manos invisibles que mantienen las piedras en su lugar. Y ahora, con el pasaje interior, supuestamente accesible por primera vez en siglos, nos preguntamos: ¿fue decisión de este hombre? ¿O Dios permitió que una puerta se abriera como señal? Jerusalén tiene muchas puertas. Algunas han sido destruidas, otras reconstruidas, otras renombradas y olvidadas. Pero el Golden Gate no se comporta como los demás. Se ha convertido en un símbolo de desafío, no contra el hombre, sino contra el tiempo mismo. Cada intento de alterarlo parece tener consecuencias, como si fuerzas invisibles custodiaran lo que fue sellado hace mucho tiempo. Incluso cuando se han firmado tratados de paz, la puerta oriental ha permanecido intacta. Incluso cuando las excavadoras han abierto nuevos caminos, ni una sola piedra de esta puerta ha sido removida. Incluso cuando el mundo cambia, esta puerta permanece igual. Y quizás por eso lo que está sucediendo ahora es tan alarmante. En 2019 surgieron informes de que la cámara interior de la puerta, la parte oculta tras siglos de ladrillos y silencio, se abrió discretamente. No para reyes ni para generales, sino para fieles. Se difundieron fotos y se filtraron videos. Algunos mostraban a personas rezando dentro del vestíbulo antes sellado. Otros sugirieron que se estaban realizando renovaciones tras los muros. Las autoridades no ofrecieron una explicación clara. Pero para quienes interpretan las profecías, esto no era política, no era una coincidencia. Era una señal, porque las Escrituras dicen: esta puerta estaba cerrada porque Dios había entrado por ella. Y si está empezando a abrirse de nuevo incluso desde dentro, entonces la pregunta que ha persistido durante generaciones se vuelve urgente. ¿Volverá pronto? Porque una puerta como esta no se mueve sola. Y si lo hace, significa que algo o alguien se acerca. Las piedras de Jerusalén siempre han sido. Habla a través de cicatrices, grabados y polvo antiguo. Pero la puerta dorada habla sin abrir jamás la boca. Habla a través de su quietud, a través de su negativa a cambiar, a través de las manos que han intentado moverla y han fracasado.
Hubo un tiempo en que los líderes creían controlar la historia, que podían sellar una puerta, construir un muro o redibujar fronteras, y al hacerlo contener la profecía. Pero la puerta dorada ha sobrevivido a todos ellos. Ninguna otra puerta en el mundo ha resistido el cambio como esta. Los otomanos la tapiaron. Los cruzados lo abrieron una vez solo para que volviera a ser sellado. Los líderes musulmanes intentaron levantarlo. Las fuerzas israelíes debatieron si abrirlo. Cada vez la historia se detenía. En cada ocasión, la puerta permaneció cerrada. Y entonces llegó 2019, cuando el silencio interior se rompió por primera vez en siglos. La fachada exterior seguía sellada, aún fuerte e inamovible. Pero al interior, tras las piedras, se accedía silenciosamente, casi como un susurro. Quienes entraron no trajeron espadas ni pergaminos, trajeron oraciones. ¿Qué significa que el corazón de una puerta se abra, pero su frente permanezca sellada? Podría ser un mensaje espiritual, aún no visible para el mundo, pero que ya se está gestando en su interior. Si la puerta misma es un reloj, entonces las manecillas tal vez solo se hayan movido. No dan las 12, todavía no, pero se mueven. Y la profecía no grita, no tuitea ni transmite, susurra. Y este susurro provino del interior de un muro alguna vez considerado intocable. Justo enfrente de la puerta dorada se encuentra el Monte de los Olivos, una ladera tranquila salpicada de olivos y tumbas antiguas. Pero esta montaña es más que geografía. Es el escenario. En Zacarías 14 está escrito que cuando el Señor regrese, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, y éste se partirá en dos. Esto no es una metáfora, es una profecía que se refiere a un lugar específico. Y la puerta que da a él no es casualidad. El monte y la puerta están perfectamente alineados, uno mirando al otro como un espejo desde la eternidad. No es poético, es estratégico, como si Jerusalén hubiera sido construida para prepararse para un momento. En su primera venida, Jesús se acercó desde esta misma montaña, cabalgó ladera, abajo cruzó el valle de Kidrón y entró en la ciudad, no por ninguna de las puertas del sur ni del oeste, sino por esta, la que no debía volver a abrirse hasta su regreso. Aquella entrada no fue un desfile, fue una señal profética. Y ahora, con los rumores del despertar interior de la puerta y la atención mundial volviendo a centrarse en el este de Jerusalén, esa alineación importa, porque esta puerta no mira hacia Roma, no mira hacia la Meca, no mira hacia Washington. Mira hacia el lugar donde sus pies se posarán. Y si la profecía es cierta, si la geografía importa, entonces esto no es solo piedra vieja. Es una puerta, una que se cerró por una razón y que tal vez se esté preparando para abrirse con un propósito. Lo que suceda después no es cuestión de política, es cuestión de oportunidad. Y solo una figura es digna de cruzar esa puerta. Dos religiones, dos líneas temporales, una puerta. Para los judíos, la puerta dorada es por donde entrará el Mesías, tan esperado para restaurar el reino de Israel, reinar en paz y traer justicia a las naciones. Para los cristianos, es la puerta por la que Jesús ya entró y por la que volverá a entrar, no con humildad, sino con gloria. Lo asombroso es esto: ambos coinciden en que la puerta está ligada a un retorno divino. Esa unidad es rara, pero esta puerta la posee. En la tradición hebrea se la conoce como Sha'ar Harachamim, la puerta de la misericordia. No ira, no guerra, sino misericordia. Solo eso sugiere algo que trasciende la política o el imperio. Sugiere redención. Y aunque las creencias difieren en la forma, coinciden en el momento.
Ambas tradiciones esperan que la puerta se abra cuando se acerque el fin de los tiempos, y que cuando se abra, todo cambie. Esta expectativa compartida es lo que hace que la actividad reciente sea tan significativa espiritualmente. La idea de que el pasaje interior, una vez sellado, haya sido abierto, ha causado revuelo en ambas comunidades. Algunos dicen que se trata simplemente de una renovación. Otros creen que es un presagio. Si crees que la puerta se abre con el Mesías, entonces que ésta se entreabra podría significar que está más cerca de lo que pensamos. Y si tanto judíos como cristianos están mirando la misma puerta, esperando el mismo acontecimiento, entonces esto no es coincidencia, es convergencia. A lo largo de la historia, los hombres han intentado controlar lo que Dios ha declarado. Han trazado fronteras con sangre, reescrito leyes con miedo y construido barreras donde la profecía decía que caminaría un rey. Pero cada vez que tocaban la puerta dorada, algo se resistía. A principios del siglo XX, los líderes musulmanes bajo el dominio otomano planearon demoler la puerta por completo. Se firmaron las órdenes, se fijó la fecha. Pero el mismo día en que debía ocurrir, Jerusalén cayó en manos de las fuerzas británicas y el plan se desvaneció en el humo de un cambio de poder que nadie esperaba. Nuevamente en 1967, durante la Guerra de los 6 días, las fuerzas israelíes irrumpieron en la Ciudad Vieja. Tenían las herramientas, la autoridad y la oportunidad de abrir la puerta, pero no lo hicieron. Porque un respetado líder religioso les aconsejó: solo el Mesías puede abrir esta puerta. Y así dieron un paso atrás. No se trataba de demoras pasivas. Eran momentos de contención, como si manos invisibles mantuvieran la puerta cerrada esperando una hora específica. Incluso la construcción del cementerio musulmán frente a la puerta, diseñado para impedir el paso de una figura sacerdotal, pudo haber sido una estrategia humana. Pero si la profecía es cierta, también fue inútil. Porque cuando el rey regrese, ningún muro, tumba o imperio se interpondrá en su camino. El mundo cree que puede detener la profecía, retrasarla o redirigirla, pero no puedes cerrar lo que Dios ha sellado, y no puedes detener lo que Él ha puesto en marcha. Y ahora el movimiento ha comenzado de nuevo. La profecía no siempre llega con estruendo. A veces se manifiesta en silencio, entre sombras en el movimiento de la piedra, bajo siglos de polvo. Y eso es lo que hace que el reciente cambio en el Golden Gate sea tan impactante. No hubo alboroto. No se anunció en las noticias internacionales. No hubo rueda de prensa, solo una inauguración discreta. La puerta permanece sellada desde el exterior, como lo ha estado desde 1541. Pero ahora la cámara interior, cerrada al público durante mucho tiempo, es accesible. Ni excavadoras ni explosiones, solo una puerta que se abrió desde dentro. ¿Es coincidencia, mantenimiento, un error o hay algo más? Porque Jesús no dijo que su regreso vendría con un calendario definido ni con avisos de prensa. Dijo que vendría como en los días de Noé, cuando la gente estaba distraída, desprevenida y vivía con normalidad hasta que empezó a llover. Dijo que vigiláramos, que no nos asombráramos, que nos mantuviéramos despiertos, que no especuláramos. Porque cuando regrese no será sutil. Todo ojo lo verá. Vendrá con las nubes. Las naciones llorarán. Pero antes de que llegue el rey, hay señales. Y algunas señales llegan en el silencio, como una puerta sellada que de repente se abre. No está rota, sino que respira. No está destruida, sino que despierta. Los observadores de la profecía, aquellos que no necesitan titulares para ver los patrones, ahora están prestando mucha atención. Porque lo que está sucediendo
puede que no sea la culminación en sí misma, sino que puede ser el susurro que precede al sonido de la trompeta. El descubrimiento de 2026, lo que yace debajo. Y ahora en 2026 el susurro se ha vuelto más fuerte. Investigadores y académicos que estudian el muro oriental del Monte del Templo han publicado nuevos hallazgos que están conmocionando tanto al mundo académico como al teológico. El análisis arqueológico basado en siglos de observaciones fragmentarias ha confirmado lo que muchos sospechaban desde hace tiempo. La Puerta Dorada, tal como se ve hoy, no es la puerta original. Fue construida directamente sobre una más antigua. Y esa puerta antigua, enterrada bajo la mampostería medieval y siglos de tierra, data del período del primer templo. Posiblemente se remonte a la época del propio rey Salomón. Este descubrimiento no surgió de excavaciones, sino del estudio de lo que ya estaba allí, antiguas hiladas de piedra, en la base del muro oriental. Enormes bloques de sillería que datan incluso de antes de la expansión herodiana, y los restos conservados de arcos enterrados profundamente en la tierra, frente a la puerta. En conjunto dibujan la imagen de un umbral sagrado que ha existido de una forma u otra durante casi 3000 años. Todos los imperios que llegaron a Jerusalén encontraron esta puerta ya en pie. Todos la sellaron, la abrieron o construyeron sobre ella, pero ninguno la borró jamás. Los investigadores del Grupo de Investigación de la Iglesia Bíblica de Atenas, que publicarán a principios de 2026, señalaron que las capas del muro oriental revelan una cronología física de la historia de Jerusalén. Cada época se construye sobre la anterior, pero siempre se regresa al mismo punto. La puerta ha cambiado de nombre, de forma y de gobernante, pero nunca de ubicación. Siempre ha estado orientada hacia el Monte de los Olivos. Siempre ha sido lo primero que se ve al estar en esa antigua ladera y mirar hacia la ciudad. Lo que hace que este hallazgo de 2026 sea espiritualmente significativo para quienes siguen las profecías no es solo la antigüedad de la puerta enterrada, sino la alineación. La antigua puerta que se encuentra debajo está situada sobre el mismo eje que la actual, apuntando perfectamente a la cima del Monte de los Olivos, el lugar exacto donde Zacarías dice que los pies del Señor se posarán a su regreso. Esa alineación no fue una casualidad de la arquitectura bizantina, no fue decisión de un sultán otomano, es anterior a todos ellos. Estaba allí antes de los cruzados, antes del Islam, antes de Roma. Fue allí donde Salomón construyó el primer templo y se paró en el umbral para observar a los sacerdotes cumplir con sus deberes. Durante miles de años ese eje ha permanecido intacto. Y en 2026, por primera vez, los investigadores lo están documentando con tal precisión que resulta imposible hablar de coincidencia. Quienes descartan la Puerta Dorada como un mito religioso siempre han señalado que se trata simplemente de una puerta construida por hombres, sellada por hombres y perfectamente explicable desde el punto de vista político y arquitectónico. Pero este último descubrimiento dificulta sostener ese argumento, porque esta puerta fue construida sobre otra puerta que a su vez fue construida sobre las ruinas de otra más. Todas apuntando al este, todas mirando hacia la misma montaña, todas esperando. Y esperar no es inactividad, es preparación. La fachada exterior del Golden Gate permanece sellada inalterada desde que se colocó el mortero en 1541. Ninguna excavadora la ha tocado, ningún acuerdo político la ha abierto. Ningún ejército la ha forzado. Pero las cámaras interiores respiran. La arqueología que hay bajo sus pies habla. Y la montaña al otro lado del valle observa en silencio. Algunos ven el Golden Gate como una reliquia. Otros, sobre todo, en 2026, empiezan a verlo como una cuenta atrás.
Un reloj sin números que marca el tiempo no con horas, sino con logros. Una puerta que ha resistido a todos los imperios. Una puerta cuyas raíces más profundas se remontan a la época de Salomón. Una puerta cuyo pasaje interior se ha abierto silenciosamente por primera vez en siglos. Una puerta que da a la montaña exacta donde la profecía dice que el Rey de Reyes pondrá sus pies. Esta puerta no hace tic-tac, espera. Y si lo que yace debajo es tan antiguo como los profetas, entonces quizás lo que viene a través de ella sea tan cierto como sus palabras. Para los creyentes esto no es miedo, es una señal. Un recordatorio de que Jesús dijo que estuviéramos preparados. Nunca dio una fecha, dio señales. Dijo: cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Esta puerta nunca fue solo cuestión de ladrillos y cemento. Siempre ha sido cuestión de oportunidad. Y aquel cuya llegada lo cambiará todo, cuyos pies pisarán esa montaña al otro lado del valle, es el único digno de cruzarla. La puerta dorada sigue sellada, pero no duerme. Las piedras son antiguas, pero no están en silencio. Y la pregunta que ha resonado durante siglos ahora es más fuerte que nunca. ¿Estarás preparado cuando se abra?